Bienvenidos a la unidad número 2. Vamos a trabajar en esta oportunidad los contratos NEC y FIDIC, pero aún más específicamente en la presente unidad, compartir con ustedes los aspectos principales para la administración y gestión de contratos FIDIC. Eh, Sin embargo, el temario es bastante extenso, entonces le vamos a dar a todo un cariz centrado en la administración y gestión del contrato FIDIC. Vamos a tocar en primer lugar los principales modelos de contratos FIDIC, vamos a visitar la estructura general de los modelos de los contratos FIDIC, visitaremos algunas cláusulas principales y finalmente estaremos tocando los principios dorados de FIDIC. Dicho esto, vamos a entrar ya en sustancia. Entonces, con ustedes, los principales modelos de los contratos FIDIC, y ellos son los libros rojo, amarillo y plata. Sin embargo, previamente tenemos que entender qué cosa es FIDIC. Y FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, por sus siglas en francés. Y al respecto, por favor, también destacar que entonces este es el gremio de los consultores de ingeniería. No representa FIDIC a los contratistas, no representa FIDIC a los propietarios, sino a los consultores de ingeniería, aquellos que diseñan, supervisan y esencialmente gestionan los contratos. Su sede está en Ginebra, Suiza, y ellos promueven y desarrollan objetivos estratégicos de la profesión de la ingeniería de consulta. Es decir, tienen objetivos estratégicos para el desarrollo de la ingeniería de consultoría y eso incluye las buenas prácticas. Y para ello, los consultores de ingeniería internacionalmente entienden que tiene sentido incluir también el tema de los contratos de ingeniería y los contratos de construcción. Este gremio, el gremio de consultores de ingeniería, fue fundado en 1913 por tres países europeos o por las asociaciones de consultoría de ingeniería de tres países europeos, Francia, Bélgica y Suiza. Sin embargo, en este año podemos decir que FIDIC tiene más de 100 asociaciones nacionales de ingenieros. El Reino Unido se integró a FIDIC en 1949, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda a partir de los años 50, y a partir de los años 60 se incorporan a FIDIC diversos países en vías de desarrollo. En nuestro continente, en Hispanoamérica, básicamente se trabaja a través de la FEPAC, la Federación Panamericana de Ingenieros Consultores, cuya sede está en Lima. ¿Qué buscan los contratos FIDIC? Tenemos que entender, por favor, que los contratos FIDIC son contratos hechos por ingenieros y para los ingenieros. Y esto me lo han dicho a mí ellos mismos directamente. Y eso no está mal. Al contrario, si los propios usuarios de los contratos, y son ellos, los ingenieros, quienes desarrollan los mismos, tiene mucho sentido que los textos de FIDIC hayan sido hechas por ellos, por los ingenieros, para ellos, para los propios ingenieros. Es así que los abogados hemos intervenido básicamente en la revisión y se busca homogenizar el lenguaje y el contenido, clarificando las funciones, las obligaciones y los derechos, y decir que las diferencias entre un contrato, modelo y otro se basan en la responsabilidad del diseño. ¿Quién termina al final asumiendo la responsabilidad del diseño? Se busca que estos textos y estos libros sean fáciles de entender, que el lenguaje sea el más sencillo y que además, y lo digo con claridad, se potencie a los dispute boards como el método alternativo de resolución de disputas y se facilite el uso de estos contratos en el mercado internacional.
Y ahora vamos a aterrizar, por favor, en los modelos de los contratos FIDIC. Estamos viendo la imagen de un contrato FIDIC rojo de 1999 y el nombre es el siguiente: condiciones de contratación para construcción de edificios y obra civil donde el diseño es hecho por el propietario o en su nombre por un tercero. Es decir, en casos en que el diseño, la ingeniería, el expediente técnico ya está hecho al 100% por el propietario o por terceros que hayan sido contratados por el propietario. Aquí, en este libro rojo, el contratista se limita a construir. ¿Qué construye? El diseño que le haya entregado el propietario. Las obligaciones de diseño del contratista se reducen en todo caso a temas menores, a detalles constructivos y a ver los métodos de ejecución, salvo alguna excepción, pero en general, aquí el riesgo del diseño recae en el propietario, en la entidad, no en el contratista. Aquí se ha contratado a un contratista que es un constructor, no es alguien que solucione temas de ingeniería, sino que procede con la construcción de aquello que haya sido especificado en el diseño ejecutado por el propietario o para el propietario. Al respecto, también debo decir que la relación entre el contratista y el propietario no es directa. Hay un tercero en el medio que es agente del propietario y se llama ingeniero. Y este ingeniero, que no es más que una empresa consultora de ingeniería, generalmente ejerce un gran control sobre el proyecto y sobre las actividades del contratista. ¿Y cómo se paga en el libro rojo? Se utilizan los precios unitarios, es decir, por medición de la obra realmente ejecutada, pero eventualmente, en ciertas circunstancias, puede pactarse un suma alzada. Pero nuevamente, en general, lo que se utilizan son precios unitarios. Aquí está el esquema de contratación en el libro rojo, donde el cliente contrata a un ingeniero que gestiona un proyecto que tiene un diseño completo. Este ingeniero a la vez interpreta el diseño, resuelve las dudas de diseño, controla la ejecución de los trabajos y define todos los materiales. Reitero, por favor, que el ingeniero sí supervisa, sí inspecciona. Sin embargo, su papel no puede entenderse como el de un supervisor o de un inspector en nuestras leyes antiguas de contratación pública, porque el ingeniero sí supervisa, sí inspecciona, pero hace mucho más que ello, porque fundamentalmente es el gestor del cliente, es quien toma decisiones, es quien aprueba las variaciones, aprueba ampliaciones de plazo, etcétera. No es en general en el libro rojo el cliente, sino este tercero que nuevamente es un ingeniero, es una empresa de consultoría de ingeniería. Y por otro lado, tenemos a un contratista que estudia el diseño y pide aclaraciones, pero no resuelve los problemas de diseño. Nuevamente, por favor, es esencial entender que este contratista es un contratista constructor. No es, por favor, un contratista de diseño y construcción. Solo construye, no asumiendo responsabilidad sobre el diseño. Ahora tenemos el libro amarillo en su versión de 1999, cuyo nombre es Condiciones de contratación para proyecto y obra, y fue creado para instalaciones eléctricas, para la construcción de instalaciones eléctricas y mecánicas y para edificación y obra civil diseñados por el contratista. Entonces, fíjense. Una cosa es el libro rojo, otra cosa es el libro amarillo. Aquí este contratista es distinto, por favor, porque este contratista sí hace ingeniería, sí diseña y a continuación construye. Es decir, el método de entrega es el de diseño y construcción. ¿Y qué diseña este contratista diseñador?
y luego construye. Diseña y construye lo que el dueño, la entidad, el propietario o el empleador le haya establecido como employers requirements o en español como requisitos o requerimientos del cliente o del propietario, según haya sido traducido. Y esto es esencial. Un propietario solamente debe entrar en los contratos FIDIC de diseño y construcción. Y recordemos, por favor, que no es el libro rojo donde el diseño ya está listo. Acá el diseño lo tiene que hacer el contratista o completar el contratista. Entonces, es importante, fundamental, que el propietario, la entidad, tenga claridad en los requisitos o requerimientos que establezca que los contratistas tengan que diseñar y construir. Y aquí cambia también la función del ingeniero. Por supuesto que estará, por supuesto que gestionará, esencialmente gestionará y además inspeccionará o supervisará. Pero nuevamente, por favor, fundamentalmente este ingeniero es un gestor, pero se involucrará menos en el proyecto. ¿Por qué? Por dos razones. Una, recordemos por favor que la responsabilidad de diseño aquí cambia y recaerá en el contratista. Y en segundo lugar, porque no tiene generalmente estos contratos el cariz de ser pagado a través de precios unitarios, sino a través de sumas alzadas. Entonces, el ingeniero se limita al cumplimiento de los hitos que determinan el pago de las sumas alzadas. Es distinto, por favor, es distinta su función. Aquí vemos nuevamente que el cliente contrata a un ingeniero quien actúa como su agente y tenemos al contratista y es el ingeniero el que gestiona el contrato en representación del cliente frente al contratista. Entonces, tenemos un ingeniero que frente a sí tiene requisitos que parten de un diseño preliminar y además controla la ejecución. En adición, es responsable de la documentación que puede facilitar, pero no es responsable de las aprobaciones de diseño. Nuevamente, el riesgo de diseño recae en el contratista. Es el contratista el que elabora el proyecto completo, optimiza el diseño, resuelve problemas de diseño, dirige su propia ejecución, elige los materiales y los equipos que no hayan estado definidos en los requisitos o requerimientos del cliente o del propietario. Pero aquí nuevamente, por favor, ¿qué diseña el contratista? En un ejemplo, cualquier central hidroeléctrica, no. Esa central hidroeléctrica en nuestro ejemplo es la que el propietario ha definido, el cliente ha definido. Entonces, imaginamos, por ejemplo, que entre los requisitos o requerimientos del propietario o del cliente se debe de haber definido la energía que esa central hidroeléctrica generará. ¿Serán 100 megawatts? ¿Serán 120 megawatts o 200? También se establecerá que esos megawatts seguirán determinadas reglas y normativa y dejarán que el contratista diseñe cuál será la caída final, si es a pelo libre, es decir, por gravedad, o de repente forzando la caída del agua, poniéndole presión. Esos temas de ingeniería son definidos por el contratista, pero el propietario, el cliente, define cuál deberá ser la performance a cumplir. Entonces, lo esencial de los requisitos o requerimientos del propietario es que sean claros. ¿Por qué? Porque es lo central, es lo que el contratista finalmente diseñará y construirá. Ahora, por favor, me permito hablar sobre los contratos plata, que son, o cuyo nombre real son condiciones para contratación llave en mano.
para proyectos industriales, infraestructuras o edificación que requieren mayor certeza en el precio y en el plazo. Déjenme, por favor, decirles algo. FIDIC para este contrato, que fue finalmente publicado en 1999, creó una comisión liderada por el ingeniero Christopher Waite. Y al ingeniero Waite se le dijo, oiga, diseñe usted un contrato que dé certidumbre en el precio y en el plazo. Y el ingeniero Waite dijo, perfecto, esta es mi propuesta. Y para llegar a esa certidumbre, el contratista asume la responsabilidad sobre el diseño, pero no solamente eso, que ya estaba en el libro amarillo. Además, se hace responsable de los datos de partida de la construcción y puesta en marcha, que han sido datos de el cliente, es decir, datos proporcionados por el propietario, y eventualmente el contratista aquí asume incluso la responsabilidad de los errores del diseño del propietario. Y para balancear el contrato, entonces el contratista cobra una prima de riesgo. Es decir, si esperamos que en el eh, libro amarillo, por ejemplo, el precio sea 100, tenemos que naturalmente esperar que si contratamos una obra con el libro plata, el precio suba, porque acá hay mayores riesgos que son asumidos por el contratista, incluyendo errores en los requisitos y en la documentación del propietario e incluso problemas con el suelo que finalmente se encuentre. Entonces, si ya era muy necesario que exista claridad de los requisitos del cliente, aquí esto se ratifica. Entonces, es un contrato EPC, llave en mano, a suma alzada, y el pago generalmente se hace por hitos con todo incluido. Y para no asumir responsabilidad, no hay ingeniero. Aquí la Federación de los Ingenieros desaparece al ingeniero, y aquí sí hay una relación directa entre cliente y el contratista. El cliente entrega los requisitos, pero no es responsable de su exactitud ni veracidad. Solo revisa, no aprueba, supervisa la construcción, pero no tiene un ingeniero. Acá la gestión reside directamente en el cliente. El contratista, de su lado, asume la responsabilidad sobre los propios requisitos del cliente, tiene una mayor libertad de ejecución, gestiona casi todos los riesgos, elige los materiales y equipo que no hayan sido definidos en los requisitos del propietario o del cliente, pero tiene menos causas de reclamación en el plazo y en el coste. Y eso implica entonces, nuevamente, que si se usa este libro, el contratista naturalmente no nos va a cobrar 100, nos cobrará 120, 130, 140, lo que implica, por favor, asumir una prima de riesgo. ¿Por qué? Porque así fue diseñado este tipo de contrato. ¿Cómo elegimos uno u otro? Rojo, amarillo, plata, de acuerdo al sistema de entrega del proyecto. Si es natural, será rojo. Si será diseño y construcción, amarillo o plata. Además, tenemos que tener en consideración si podemos pagar o no esa prima de riesgo. Y en el Perú no nos sobra la plata. Tenemos que ser muy cuidadosos con esa decisión. Queremos cambios, vamos a poder manejar los cambios. Entonces, estamos en un diseño y construcción donde podemos manejar los cambios. No vamos a pasarle esos riesgos finalmente al contratista. Entonces, tendremos un libro plata seguramente. Y además debemos tener en consideración el tipo de proyecto en que se licita, cómo se va a hacer el diseño y quién lo va a hacer, y si queremos o no tener certeza del costo final del proyecto. Ahora hablemos, por favor, sobre la estructura general de los contratos FIDIC. Al respecto, en la versión de 1999 se tenían 20 cláusulas, menos que en la nueva edición del 2017 se tienen 21 cláusulas. En las versiones anteriores al 99 se tenían 72 cláusulas. Lo que pasa
es que las 20 cláusulas de 1999 básicamente agruparon las 72 antes de ella. Entonces, se agrupan conceptos en una sola cláusula y más bien dentro de esa cláusula que agrupaba las 72 antiguas, se crean subcláusulas. Es importante conocer las definiciones. Aquí en el año 99 y también en el año 2017 se tienen ya definiciones donde se evita repetir conceptos en otras cláusulas. Y en el año 99 se tenía un apéndice con las condiciones generales del acuerdo de resolución de conflictos, es decir, los acuerdos para la contratación de los dispute boards y en el anexo y en un anexo específico en el año 2017 se tienen las reglas del procedimiento de los Dispute Avoidance and Adjudication Board, que no son otra cosa que las mesas de evitación y resolución de conflictos, es decir, los Dispute Boards del 2017, dándole énfasis, por favor, repito, énfasis en eso que se llama avoidance o evitación de la disputa. Algo importante también en los contratos FIDIC es que las condiciones generales, es decir, las 20 cláusulas o las 21 cláusulas, no se modifican ni se eliminan, se dejan como están. Pero si necesitamos hacer precisiones, estas precisiones y cambios se hacen en las condiciones particulares, las condiciones particulares. Allí se hacen los cambios que sean absolutamente necesarios, pero sin tocar, por favor, las condiciones generales. Ahora vayamos a las estructuras de los contratos FIDIC. Ya hemos dicho que las precisiones se hacen a través de condiciones particulares. Ahora bien, veamos cómo se hacen. En 1999, en el se tenían los apéndices de la oferta y las condiciones particulares, mientras que en las versiones del 2017 se tienen las condiciones particulares parte A y la parte B. En la parte A están los datos del contrato y en la parte B las provisiones especiales, es decir, el nuevo nombre de las condiciones particulares. ¿Para qué tenemos las condiciones particulares? Justamente para hacer las precisiones sobre las condiciones generales. ¿Y qué cosa tenían los apéndices de la oferta o las condiciones particulares parte A? Son los datos, ejemplo, la moneda de pago, el monto de las penalidades, en qué país se ejecutará el contrato, quiénes son los representantes de las partes, etcétera. Esa es la estructura general de los contratos FIDIC. Y con respecto a cómo se agrupan las cláusulas, debemos decir que en la cláusula 1 están las estipulaciones generales. Importantemente decir que es aquí donde específicamente se tienen, por favor, las definiciones. ¿Dónde están las definiciones? Aquí, en la cláusula 1, que es parte de las estipulaciones generales. En la cláusula 2 a la 5 se regulan a los participantes del contrato y sus principales obligaciones. Así se dice, estas son las obligaciones del contratista, estas son del ingeniero, estas son del propietario. En las cláusulas 6 y 7 se manejan temas referidos al personal y a la mano de obra, a las instalaciones, a los materiales y ejecución. En las cláusulas 8 a la 11, los temas relacionados con el tiempo. Esa cláusula 8 es importantísima. 9, 10 y 11 se refieren a pruebas, a la recepción de la obra y a la notificación de defectos y cómo finalmente recibir las obras. En la cláusula 12 a la 14 se tocan temas relacionados a las pruebas tras la finalización de la obra, a las variaciones, a los precios. La cláusula 13 referida a las variaciones es importantísima. La 14 tiene que ver, por ejemplo, con el pago. Entonces, es allí donde se tratan los temas de las certificaciones, etcétera. En las cláusulas 15 y la 16 se regulan la resolución del contrato y la suspensión del mismo. La cláusula 17 se refiere a los riesgos y a las responsabilidades.
la 18 a los seguros, la cláusula 19 en la versión de los contratos FIDIC de 1999 se refiere a la fuerza mayor y en el 2017 ya no se llama fuerza mayor, sino que se llaman eventos excepcionales. ¿Por qué? Porque FIDIC quiere alejarse de los conceptos legales y básicamente convertirlos en conceptos contractuales. Por eso es que la cláusula 19 de ambas versiones es muy parecida, pero con otro nombre. Fuerza mayor en 1999 y eventos excepcionales en el año 2017. La cláusula 20 se refiere a reclamos, disputas y arbitraje, y es aquí donde está el cambio de las versiones entre el 99 y el 2017. La cláusula 20 en FIDIC 2017 se refiere a los reclamos y la 21 a las disputas y al arbitraje. Ahora, por favor, ya vamos a centrarnos más en lo que es la gestión de los contratos FIDIC. Y para ello debemos entender estos conceptos de algunas de las cláusulas principales. ¿Por qué? Porque son estas cláusulas las que nos permiten entender el sistema creado por FIDIC para gestionar de manera adecuada los contratos. Y es por ello que tocaremos principalmente estas cláusulas, las cláusulas referidas a costes o a costos, dependiendo nuestra traducción, a las decisiones y a determinaciones, a las instrucciones, a la suficiencia del precio. Nos referiremos al programa, que es una herramienta importantísima, a las variaciones y ajustes, la famosa cláusula 13 que les mencioné, y finalmente hablaremos de las disputas y del arbitraje. En primer lugar, iremos a la cláusula 1142, coste o costo, dependiendo una vez más la traducción en la cual estemos trabajando. ¿Y por qué es central esta cláusula o esta subcláusula 1142? Por lo siguiente. En FIDIC, básicamente, estos son los remedios que se dan al contratista. En primer lugar, tiempo. Segundo lugar, coste o costo. Tercer lugar, la utilidad. Entonces, consideramos que más allá del plazo, que es un remedio fundamental, el segundo es el del coste. ¿Por qué? Porque fíjense, por favor, el concepto del coste incluye cualquier gasto razonable que el contratista haya incurrido o prevea incurrir dentro o fuera del emplazamiento, incluyendo gastos generales y cargos similares, pero sin incluir beneficios o utilidad. ¿Qué significa esto? Que aquí fundamentalmente está lo que se reconoce de manera económica a favor del contratista. Y llamo su atención, por favor, para referir que acá están los gastos generales, pero no se dice variables o fijos. Son los gastos generales. Y en general son todos los gastos, por favor, que razonablemente se incurran o se prevean incurrir dentro o fuera del lugar de la obra. Y esto es fundamental, por favor. FIDIC no utiliza el tema de gastos generales fijos o variables, sino que utiliza nuevamente el concepto de coste. Y cuando apela al concepto de razonabilidad, incluye entonces también el fenómeno de la causalidad. Esto está relacionado con el evento en el cual hay reconocimiento al, al contratista. Hay un tema de causa-efecto. ¿Ok? Esto deviene del evento. Así debemos entender de manera sencilla, por favor, el concepto de razonabilidad. Y también está claro, por favor, que también se puede ver de una manera prospectiva, dice, o prevea incurrir. Claro, pero se va liquidando en la medida que esto se incurra. También es importante referir que lo que se reconoce cuando se habla de la palabra coste o costos no incluye el beneficio o la utilidad. La cláusula del contrato que tenemos al frente tiene que decir coste y utilidad.
Si no menciona la palabra utilidad, solo se reconoce la palabra coste o costo. Y ahora, por favor, vamos a tocar un tema igualmente importante y es el de las decisiones o determinaciones. ¿Por qué? Porque cuando se reconoce al contratista con plazo o se reconoce quizás aspectos financieros a favor del contratista, por supuesto que el contratista lo anotará, lo vamos a ver un poco más adelante, pero quien decide cuánto es o cuántos días es el ingeniero en los libros rojo y amarillo. Por eso, es importante esta cláusula, las cláusulas de decisiones o determinaciones 3.5 en la versión de 1999 o subcláusula 3.5 en la versión de 1999. ¿Por qué? Porque así el ingeniero, por favor, el ingeniero haya sido contratado por el propietario, cuando el ingeniero calcula los días o el impacto económico, no actúa en este momento como un agente que defiende al propietario, sino que fíjense por favor qué es lo que dice el contrato FIDIC en estos casos, solo cuando decide o cuando determina. Dice, el ingeniero decidirá en justicia de acuerdo con lo establecido en el contrato y considerando todas las circunstancias pertinentes. Es decir, nunca va a decir no por el no, sino que va a aplicar lo que dice el contrato y considerará las circunstancias. Y esto es importantísimo, por favor. En este momento, el señor ingeniero o la empresa que hace de ingeniero se desvincula momentáneamente de su rol de agente y tiene que decidir en justicia, de acuerdo con lo establecido en el contrato y considerando nuevamente todas las circunstancias. Esto cambia en el libro plata. ¿Por qué? Porque aquí no hay ingeniero. Y aquí es el propio propietario quien decidirá en justicia, de acuerdo a lo establecido en el contrato y considerando todas las circunstancias pertinentes. Entonces, fíjense, aquí en el libro plata, el propietario no puede ser abusivo con el contratista, sino que decide de la manera que está citada en esta diapositiva. Otras cláusulas principales, la cláusula de instrucciones. Cuando el propietario, a través de su ingeniero, necesita que el contratista ejecute algo, haga algo, tiene una muy importante herramienta. Esta es la de las instrucciones. Entonces, más allá de las decisiones o determinaciones que hemos visto, en las cuales el contratista tiene que hacer caso, tiene que obedecerlas, existe otro mecanismo muy potente llamado instrucciones, donde en cualquier momento el ingeniero puede ejercerlas y el contratista seguirá las instrucciones del ingeniero. ¿Ok? Pero ojo, si esa instrucción da lugar a un cambio, será de aplicación la cláusula 13 sobre cambios, sobre variaciones y ajustes. Entonces, esta es una cláusula que tiene que ejercerse con mucho cuidado porque está muy relacionada con la aprobación de variaciones. Entonces, mucho cuidado, pero hay una potente arma a favor del ingeniero y el propietario o cliente llamada instrucciones. Esta cláusula es fundamental para poder gestionar los contratos FIDIC. En el libro amarillo, nuevamente, se establece que el contratista debe cumplir con las instrucciones del ingeniero y lo mismo se dice de otra manera, sin embargo, en el libro plata, donde se establece que el contratista deberá recabar instrucciones del cliente o del representante del cliente. Entonces, nuevamente, nos ratificamos en que las instrucciones son una muy poderosa arma que hay que saber cuándo emplear porque están relacionadas
a las variaciones o cambios. A continuación, por favor, presentamos a ustedes la subcláusula 4.11 de los libros FIDIC 1999 y está referida a la suficiencia del importe de adjudicación. ¿Qué dice esta cláusula? Esta cláusula dice que el contratista ha comprobado que el importe de adjudicación, es decir, el importe en el cual se adjudica su oferta, la buena prueba es correcto y suficiente y que ha basado ese monto en los datos, interpretaciones, información necesaria, inspecciones, exámenes y satisfacción de todas las cuestiones y necesidades relevantes relacionadas en la subcláusula referida a los datos del emplazamiento, es decir, sobre el lugar donde se ejecutará la obra. Entonces, salvo que se disponga lo contrario en el contrato, el importe de adjudicación cubrirá todas las obligaciones del contratista establecidas en dicho contrato y cualquier otra cosa necesaria para la ejecución y terminación adecuada de las obras y la reparación de cualquier defecto. Entonces acá tenemos una cláusula muy poderosa en el cual las entidades, los propietarios le dicen, señor, en el monto que yo le di la adjudicación, la buena pro, está todo lo necesario para que usted cumpla con todas las obligaciones del contrato. Una excelente arma que ratifica lo balanceados que son los contratos FIDIC. Pero allí no queda la cosa. Otra herramienta muy útil es el programa, el cronograma. Algunas características importantes sobre el programa o cronograma. El contratista debe remitir al ingeniero un programa temporal detallado en un plazo de 28 días luego de recibida la notificación del comienzo de obras. Y el contratista debe remitir al ingeniero, una vez más, un programa revisado siempre que el programa anterior no se corresponda con el avance real o con las obligaciones del contratista. ¿Qué significa esto? Significa que este programa está vivo, por favor. No es el anexo que se queda allí encarpetado. Una vez que se le da la orden de comienzo de obras al contratista, este debe preparar un programa que es temporal, un cronograma temporal, pero muy detallado. ¿Para qué? Para poder alcanzar no solamente la conclusión de la obra, sino también alcanzar los hitos reales de la obra. Y fíjense, si el contratista se adelanta o se atrasa, este programa revisado es modificado y se envía nuevamente. Esto quiere decir que el contratista cambia en los programas revisados o en el primer programa temporal. Los hitos no los cambia. Los cambia solamente cuando hay ampliaciones de plazo. ¿Ok? Pero para el control es absolutamente importante que lo que se revisan o revisan las partes refleje la realidad del proyecto. Por eso se establece que el contratista debe remitir cuantas veces sean necesarios los cronogramas cada vez que no se corresponda el anterior con el avance real o con las obligaciones del contratista. Entonces, fíjense lo importante que es esta arma. Y nuevamente, destaco que no se dice que se están cambiando, por favor, los hitos o la fecha de finalización. No, pero el control se ejerce con algo que se condiga con la realidad. ¿Qué debe incurrir el programa? El orden en el cual el contratista ejecutará las obras, incluyendo la duración prevista en cada etapa, los documentos del contratista, la gestión de compras, la fabricación de instalaciones, la inspección, la entrega del emplazamiento, la construcción, el montaje, pruebas, puesta en marcha y operación en pruebas. Entonces, aprovecho, por favor, para destacar que esta
este programa o este cronograma en FIDIC y por ende el plazo contractual incluso incluyen las pruebas y las aprobaciones que necesite el contratista. Y eso es fundamental, no es, por favor, y tenemos que sacar de nuestra cabeza que el contratista anota que ya concluyó la obra. No, si ya está la obra, se avisa, pero además también inclusive los plazos de las pruebas de la recepción de la obra y todas aquellas anteriores también son parte del cronograma o programa que ejecuta el contratista. También se establecen en este programa los plazos para la revisión de los documentos según la subcláusula 5.2, es decir, eventualmente, por ejemplo, diseños por el lado del contratista y para cualquier otra entrega, aprobación o consentimiento que el cliente se haya reservado para sí en sus requisitos o requerimientos. La secuencia y duración de las inspecciones y pruebas especificadas en el contrato y un informe que incluya los métodos de trabajo del contratista y la información detallada sobre el número de cada categoría del personal y de cada tipo de equipo del contratista necesarios en las obras, en el emplazamiento, en el terreno para la ejecución de cada etapa principal. Como ven, este tipo de programas y este tipo de control hacen que el ingeniero y el propietario tengan un control real de las obras, no aparente y contemporáneo a su ejecución. Ahora pasemos, por favor, a la cláusula de variaciones y ajustes y a la cláusula 13. En FIDIC no existen lo que nosotros conocemos como adicionales, sino que tenemos las variaciones, los cambios o cambios y ajustes. Entonces, fíjense, por favor, el contratista debe ejecutar y está obligado por cada cambio que le instruya o finalmente apruebe los propietarios o lo establece que no, el propietario no debe hacer lo siguiente, quitarle una parte simplemente para que lo hagan otros. Eso tampoco se hace en FIDIC. ¿En qué momento se pueden hacer los cambios? Se pueden iniciar los cambios hasta antes de recibir las obras. Y los cambios se realizan a través de una instrucción. Y el contratista necesariamente debe ejecutarlos. A no ser que, por ejemplo, indica, oiga, lo que usted me está instruyendo me trae un problema y le trae un problema a la obra, y es que no puedo obtener los bienes necesarios para ejecutar dicho cambio, o se reduce la seguridad o funcionalidad de las obras, o se tendrá una repercusión negativa en el cumplimiento del anexo de garantías. Pero fíjense, una vez que el contratista diga eso, es el ingeniero quien o da marcha atrás, cancela la instrucción o confirma o modifica la instrucción. Entonces, fíjense por favor que no, una vez más, que no existen lo que llamamos adicionales. Lo que hay son cambios que, a los cuales el contratista está obligado a ejecutar y que hay un ingeniero que da una potente respuesta a una eventual utilización de las cláusulas del contrato, la cláusula 13.1 sobre eventuales disculpas o excepciones a los cuales se pueda acoger el contratista. Entonces, el ingeniero le solicita al contratista, esto ya estamos en una cláusula de procedimiento, deme la propuesta antes de ordenar, y el contratista presenta una propuesta incluyendo la descripción de los trabajos, el impacto en el plazo, en el impacto en el costo, y luego de recibir la propuesta, el ingeniero debe responder dando o negando su aprobación o comentando. El ingeniero entonces debe proceder de acuerdo con la cláusula de decisiones para acordar o determinar ajustes en el precio contractual. Pero algo muy importante,
puede ya emitir inclusive una instrucción. Y al emitir la instrucción se cumple, el cambio se hace, se ejecuta. Y luego, a través de las decisiones, se puede llegar a acordar se determinan los ajustes en el precio contractual o inclusive también en el tiempo. Luego, nos toca ver las cláusulas de reclamos. Y al respecto, por favor, lo siguiente. Para FIDIC, los reclamos no son malos, ¿ok? Lo que hay que evitar no son los reclamos. Se concibe a los reclamos como algo normal en la ejecución de cualquier proyecto en el mundo. Lo que hay que evitar en la medida de lo posible son las disputas y para eso está el dispute board. Pero el reclamo en sí no es una mala expresión, no es algo malo para la obra, es algo necesario para la obra. Y modifica, por favor, o mejor dicho, no modifica. Lo que hace FIDIC es tener dos cláusulas distintas para los reclamos en su versión de 1999 y una sola cláusula para los reclamos en su versión del 2017. En las versiones de 1999, si el propietario quiere hacerle un reclamo al contratista, puede hacerlo tan pronto como sea posible y esto está establecido en la subcláusula 2.5 y quien decide al respecto del reclamo del propietario será el ingeniero. Y si en cambio son reclamos de el contratista, este utilizará la subcláusula 20.1. Pero acá hay un cambio. En la cláusula anterior, en la del propietario, se dice tan pronto como sea posible y allí, como ven, está subrayado y en negritas. En la cláusula 20.1 también se dice lo mismo, tan pronto como sea posible, pero a continuación fíjense en el cambio, se dice lo siguiente, cambio en el texto, y no más tarde de 28 días después de que el contratista tuviera conocimiento del evento o hubiera debido tener conocimiento del evento, del acontecimiento, de la circunstancia. Entonces, fíjense, aquí existe algo que en derecho comparado se llama plazo fatal. Y en la nueva ley se establece que este plazo será de caducidad. Es decir, que si el contratista no notifica su reclamo dentro de estos 28 días, perderá inclusive el derecho. ¿Derecho a qué? Al pago o a la ampliación de plazo. Y si no lo hace, ¿cuál es la consecuencia? Pierde el derecho. No se amplía el plazo, ni el contratista tendrá derecho a ningún pago adicional, quedando liberado el cliente de cualquier responsabilidad relacionada con la reclamación. Ok, pero supongamos, por favor, que el contratista sí cumplió con hacer sus reclamos dentro del plazo de 28 días. Entonces, dentro de los 42 días, el contratista presentará luego un segundo documento. Vamos corriendo en la misma línea de los 28. Al llegar a los 42, el contratista debe presentar una reclamación completamente pormenorizada. Y luego de eso, en un plazo de 42 días después de tener esta reclamación pormenorizada, el ingeniero responderá dando su aprobación o desaprobación justificada con razonamientos detallados. Fíjense, acá no hay, por favor, dispute board, no hay disputas. Este es un simple y sencillo procedimiento de solución de reclamos del contratista. 28 días, a continuación los 42 para tener la reclamación posterior pormenorizada y 42 días más para que el ingeniero responda. Y ahora sí, pero ¿qué pasa si el contratista o eventualmente el propietario sobre su reclamación no están de acuerdo con ella? Entonces recién nos vamos a la parte formal de los dispute boards,
de que está traducida generalmente en los contratos FIDIC como mesas de resolución de conflicto. Y se establece lo siguiente. En primer lugar, las partes deben nombrar conjuntamente una mesa de resolución de conflictos antes de 28 días desde que una parte haya comunicado a la otra su intención de referir el conflicto a la MRC. Pero esto no es lo que recomienda FIDIC, a pesar de que así está establecido en el contrato. En el libro rojo 99, la MRC es permanente, mientras que en el libro amarillo y en el libro plata es ad hoc. ¿Qué nos dice FIDIC? Bueno, eso es lo que dicen mis libros, dice FIDIC, pero yo te recomiendo que al igual que en el libro rojo, no los nombres cuando ya tienes un conflicto. Nómbralos de manera permanente, permanente. ¿Y cuántos son los miembros? Son de uno o de tres miembros, pero generalmente de tres personas especialistas, no solo en resolver las disputas, sino fundamentalmente en evitarlas. Ahora nos vamos al tema formal. Ya tengo la disputa porque se pronunció el ingeniero y una o las dos partes no están de acuerdo. Entonces, cualquier parte puede someter por escrito el conflicto a la MRC, al Dispute Board, para que revise la decisión, enviando copias a la otra parte y el ingeniero. Y dicha comunicación debe indicar que se realiza de acuerdo a la subcláusula 24 y el plazo que tienen los miembros para resolver es de 84 días a partir de recibir la respectiva sumisión. La MRC debe emitir su decisión de manera razonada y deberá hacer constar que se dicta nuevamente de acuerdo a la subcláusula 20.4. La decisión del Dispute Board o de la MRC debe ser vinculante para que ambas partes puedan hacerle caso y ponerla en ejecución de inmediato. Si una parte no está de acuerdo con la decisión, podrá, dentro de los 28 días de haber recibido la decisión, notificar su disconformidad. Y si no se realizó ninguna notificación de disconformidad en el anteriormente referido plazo de 28 días, esta decisión se convierte en definitiva y vinculante. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si pasó lo que está establecido acá en el inciso B? Es decir, que una de las partes dice que no está satisfecha con esa decisión. ¿La decisión deja de ser obligatoria y vinculante? No, es vinculante, es obligatoria, pero no necesariamente es final, porque el efecto de enviar esa comunicación indicándose que no se está satisfecho, lo que hace es que esa parte tenga el derecho de revisarla ante ante el tribunal arbitral que se designe. Ahora bien, ¿qué pasa ante la decisión? Salvo que se resuelva amistosamente cualquier conflicto sobre la decisión de la MRC que no haya llegado a ser definitiva y vinculante, esto se resuelve una vez más a través de un procedimiento de arbitraje internacional. Y aquí, por favor, necesitamos un minuto para referir a ustedes que la cláusula de FIDIC nos lleva a París, a la cláusula de la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, si vamos a tener arbitrajes locales en las condiciones particulares, será necesario efectuar aquellos cambios que sean pertinentes para así de esta manera evitar el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Ahora bien, para cerrar esta exposición, quiero compartir con ustedes los principios dorados o de oro que estableció FIDIC sobre sus contratos. ¿Por qué se crearon estos principios dorados? Se crearon como una respuesta de FIDIC para identificar qué principios contractuales deben considerarse inviolables en sus contratos. ¿Por qué? Porque en la práctica se observaba que al hacer las condiciones particulares se efectuaban
modificaciones, cambios u omisiones incluso a las condiciones del contrato preparadas por el propio FIDIC y los resultados fueron lamentables, es decir, el producto final no representaba los principios o los ideales en los cuales FIDIC se había basado para preparar sus contratos. ¿Qué dice el primer principio dorado de FIDIC? Dice lo siguiente: los deberes, derechos, obligaciones, roles y responsabilidad de todos los participantes del contrato deben ser, en general, como se ha establecido en las condiciones generales y adecuados a los requisitos del proyecto. El segundo es que las condiciones particulares deben estar redactadas de forma clara e inequívoca. Y en tercer lugar, que las condiciones particulares no deben modificar el equilibrio de asignación de riesgos y recompensas previsto en las condiciones generales. Como pueden ver, básicamente el primer y el tercer principio es que deben respetarse las cláusulas que están establecidas en las condiciones generales. Y en el segundo, que si hacemos uso de un cambio a través de las condiciones particulares, al menos estos cambios deben estar efectuados de una manera clara e inequívoca. En relación al cuarto principio dorado de FIDIC, es que todos los plazos especificados en el contrato para que los participantes cumplan con sus obligaciones deben tener una duración razonable. Los plazos de FIDIC están basados en múltiplos de 7 y básicamente son para nuestros estándares largos: 28 días, 42 días, 84 días, etcétera. Entonces, lo que nos pide FIDIC es que no recortemos esos plazos a 48 horas, 24 horas, una semana, no, sino que haya amplitud en los plazos para que estos puedan cumplirse. Y en el principio quinto nos dice, a menos que no se pueda, es decir, que haya conflicto con la ley, todas las disputas formales deben ser remitidas a un dispute board, y que el obtener del dispute board una decisión, una, eh, este, una resolución de los miembros del dispute board sobre la disputa, ello constituye una decisión provisional, pero que además es condición prearbitral, es una condición previa para recién ir al arbitraje. Y con esto no nos queda más que agradecerles y esperamos haber sido claros, o eso es lo que esperamos, en la presente sesión. Muchas gracias.